Buenos días, iglesia. ¿Cómo estamos esta mañana? Bien. Ok. Si usted me pudo contestar, quiere decir que estamos bien. Si estamos acá, quiere decir que estamos bien. La realidad es que a lo mejor tenemos alguna queja, que a lo mejor podemos quejarnos de ciertas cosas. Pero si estamos acá, tenemos vida, tuvimos la energía para estar acá, es que estamos bien. Independientemente de lo demás, cómo luzca. Así que, hermanos, qué bueno que estamos acá. Qué bueno que podemos seguir en este ánimo de querer aprender más, de querer conocer a Dios cada día más. Que la realidad es que ¿de qué manera podemos conocer a Dios? Si no es a través de su palabra, si no es a través de saber en realidad lo que su palabra dice de sí mismo. Si no es a través de tener una relación personal con Dios cada día. Esa es de la manera que podemos conocerlo cada día más. Pero hermanos, estamos en la última sesión de este estudio, promesas en las que podemos confiar. Y yo esta mañana quisiera hacer una pregunta, pero no quiero que me responda. Quiero que se quede pensando en ella, ¿verdad? Porque a lo mejor de repente alguien me empieza a levantar la mano y no, hermano, yo tengo la respuesta. ¿En quién podemos confiar? Es la pregunta. ¿En quién? Y a lo mejor usted empieza a ver hacia alrededor. ¿En quién podemos confiar? ¿O en quién ha confiado usted plenamente? Humanamente. De repente confiamos en las promesas que nos hicieron nuestros padres. De repente hemos confiado en las promesas que nos hicieron nuestros hijos. De repente hemos confiado en las promesas que nos hizo el hermano o la hermana en la iglesia. De repente confiamos en las promesas que nos hizo el patrón en el trabajo. Pero de repente no se dio lo que nos prometieron. Es por eso que este tema lleva este título, promesas en las que podemos confiar. En la primera sesión nos habló de la promesa que Dios les mandó a fructificar. La segunda sesión, Dios prometió preservarlos. La tercera, Dios prometió bendecirlos. La cuarta sesión, Dios prometió hacernos un reino de gente santa. Eso está interesante, ¿verdad? Porque la palabra de Dios sigue diciendo, sed santos porque yo soy santo. Dice Dios mismo. Entonces Dios no puede prometer y Dios no nos puede pedir algo que en realidad nosotros no seamos capaces de hacer. Si Dios pide santidad y demanda santidad de su pueblo, es porque es algo que puede ser posible. Es algo que en nuestro caminar tenemos que ir avanzando y mejorando cada día. La quinta sesión, que fue la semana pasada, Dios les prometió un rey. Y un rey eterno. Eso lo pudimos ver la semana pasada, que es Jesucristo mismo. Por esta mañana vamos a concluir este tema de promesas en las que podemos confiar. Con este tema que Dios le dio un nuevo pacto. Y eso es interesante. ¿Por qué un nuevo pacto? ¿Qué pasó con el viejo pacto, con el antiguo pacto? ¿Qué sucedió para que Dios tuviera que darnos un nuevo pacto? Y eso es lo que queremos ver esta mañana a través del libro de Jeremías, capítulo 31. El libro de Lucas también, capítulo 22. Pero para ello, hermanos, vamos a iniciar con un momento de oración. Oremos.
Bendito Dios, Padre amado, te damos las gracias una vez más. Gracias, Padre, por tu misericordia. Gracias porque podemos decir presente esta mañana. Gracias porque entendemos, Padre, que es simplemente tu misericordia obrando en cada uno de nosotros. Tu palabra nos dice que tus misericordias son nuevas cada mañana. Y lo vemos día a día, Padre. Lo vemos porque podemos despertar, podemos levantarnos, podemos tener la energía para hacer las actividades de cada día. Lo vemos porque nos das la salud, porque nos das la fortaleza. Lo vemos porque ciertamente podemos decir que no somos merecedores de nada. Tu palabra nos lo clarifica, que todos y cada uno de nosotros somos pecadores. Y por eso lo único que mereceríamos sería la muerte. Pero te damos gracias, Padre, por tu amor, por tu gracia y misericordia cada día. Te damos gracias, Padre, porque has puesto en nosotros el querer como el hacer. El querer buscar de ti y el estar presentes para hacerlo. Bendito Dios, estamos finalizando este tema de estas promesas, Padre, en las que en realidad podemos nosotros confiar. Porque son promesas que tú has hecho. Porque son promesas que podemos en realidad depender de ellas, Padre, porque tú eres un Dios fiel. Un Dios verdadero, un Dios que cumple promesas. Bendito Dios, ayúdanos a permanecer ahí, en ese lugar, buscando de tu presencia cada día. Ayúdanos a confiar plenamente en lo que tú has prometido. Ayúdanos, Padre, a simplemente buscar de ti cada día, buscando hacer tu voluntad. Y que ya no sea más nuestra voluntad, sino la tuya. Porque eso es lo que tú demandas, lo que tu Hijo amado Jesucristo demanda de cada uno de nosotros. Dice tu palabra: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y siga. Padre, ayúdanos a entender eso. Ayúdanos a comprenderlo, ayúdanos a atesorarlo en nuestro corazón y en nuestra mente. Bendito Dios, nos ponemos en tus manos en esta mañana, pidiéndote que seas tú el que nos guíe, el que nos oriente a través de tu palabra. Que cada palabra que salga de nuestra boca, bendito Dios, sea de acuerdo a tu voluntad. Todo esto lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Dios les dio un nuevo pacto. Yo no sé si cada uno de nosotros conozcamos ese nuevo pacto. Conozcamos en realidad lo que ese pacto nuevo significa. Aquí el escritor, como siempre, nos hace una pregunta para abrir este tema. ¿Cuántos de nosotros tuvimos un tema o materia de estudio que en realidad nos interesaba? Yo no sé quién diga acá, a lo mejor alguien acá que diga: no, yo las matemáticas, ese es mi tema de conversación. O alguien más la historia. O alguien más la política. Temas o simplemente materias que nos interesan en la vida cotidiana. ¿Cuántos de nosotros tenemos esa pasión por hablar de algún tema específico? Y tal vez a lo mejor ahorita no entendemos por qué esta pregunta. ¿Cuál es el tema de interés de cada uno de nosotros y por qué? ¿Qué es lo que en realidad nos interesa en esta vida que Dios nos ha permitido vivir? ¿Y por qué? Tal vez alguien que lo que le interesa es la economía, las finanzas. ¿Por qué? ¿A qué nos va a llevar eso? ¿A dónde nos lleva cada cosa que en realidad nos interesa y que está en nuestra mente en todo tiempo? ¿A
¿A qué nos va a llevar? Entendemos que a través de la historia ha habido cosas novedosas, ha habido cosas interesantes, ha habido cosas que han sido en su momento de interés. ¿Verdad? Vamos a suponer una moda. Vamos a suponer en este tiempo la tecnología. Cada cosa tiene su interés. Pero usted cuénteme de alguna moda que no pasó a ser historia. Alguien le va a decir, no, la moda de los 70s, de los 80s, de los 90s. Pero ahora no. Y de repente hay personas que quieren traerlas otra vez a la vida. Pero miren, la novedad de las cosas no dura mucho. O sea que en otras palabras, va a haber cosas en su momento que nos interesen, pero de repente vamos a perder ese interés. Después de unos días, un auto nuevo pierde su olor de carro nuevo. Las modas de vestir o del calzado cambian como las temporadas del año. Es triste, pero hasta las amistades más íntimas pueden volverse aburridas. En medio de tantas cosas que pierden su interés, Dios ha prometido algo duradero. Dios ha prometido algo duradero. ¿Qué dice ahí ese tema? Dios les dio un nuevo pacto. Eso es algo que no se acaba. Eso es algo que no tiene fin. Eso es algo que no pasa de moda. Eso es algo que no va a cambiar. Dios prometió y dio un nuevo pacto. Dios ha prometido algo duradero que nunca pierde su valor y atracción. Y tiene que ver con Él mismo. Tiene que ver con Dios mismo. Eso no pasa a la historia. Cuando Job pensó que ya había agotado su relación con Dios como algo del ayer, y que Job mismo empieza a hablarnos en el capítulo 29 de Job, de algo como algo que quedó atrás. Job empieza a recordar su historia, empieza a recordar su vida antes de que llegara a ese punto donde estaba viviendo esa situación difícil. Y empieza a recordar, dice, no, pues yo era esto, yo era aquello, yo hacía esto, yo era una buena persona, etcétera, etcétera. Empieza a recordar como algo que había quedado atrás, como algo que había quedado en el pasado. Pero Dios le enseña que todavía no había comenzado a sondear las profundidades de su sabiduría y poder. Y en el capítulo 38 y 39 de Job, Dios le empieza a hablar de una manera diferente a Job. Nuestra relación con Dios nunca se puede agotar. Nuestra relación con Dios debe de ser algo permanente. Debe de ser algo que durará por la eternidad. Debe de ser algo que no puede quedar en el pasado. Nuestra relación con Dios tiene que ser algo verdadero, donde lo podemos manifestar día a día. ¿Sabe por qué? Porque la palabra de Dios nos dice en Lamentaciones 3:23 que nuevas son cada mañana sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Dios sigue teniendo misericordia de nosotros día a día. Tenemos que en realidad entender esta mañana cuál es ese pacto que Dios nos dio. ¿Cuál es ese nuevo pacto que Dios prometió pero que también ya nos ha dado? Por eso quiero invitar a alguien esta mañana que vaya al libro de Jeremías, capítulo 31, verso 31 y 32, por favor. He aquí que vienen días, dice
como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un ángel para ellos. Así, para ellos, dice Jehová. Amén. He aquí que vienen días, dice Jehová. Dice Jehová, Dios mismo está hablando. Dios mismo le está hablando a Jeremías. Y dice, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No sé si recordemos cuál fue ese pacto inicial que Dios hizo con el pueblo de Israel cuando lo sacó de Egipto, cuando los llamó al monte Sinaí y le da todas las ordenanzas y los estatutos y les dice, y yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Y el pueblo estuvo de acuerdo. El pueblo dijo, sí, nosotros queremos que tú seas nuestro Dios y nosotros seremos tu pueblo. En otras palabras, el pueblo de Dios dijo, sí, estamos de acuerdo con todos estos estatutos y ordenanzas que tú nos das para seguirlos. Y el resto de la historia ya la conocemos. El pueblo de Israel anduvo dando vueltas por el desierto por 40 años, quejándose de todo, renegando, pidiendo que lo regresaran a Egipto donde eran esclavos. Había un pacto. Había un pacto que Dios les había dado a su pueblo y que el pueblo estuvo de acuerdo. Que el pueblo dijo, sí, nosotros queremos ese pacto. Pero mire que en la literatura hay un método o patrón bien conocido. En la literatura, para aquellos que les gusta la literatura, ese método es de presentar una crisis por resolver, ¿verdad? La literatura así funciona. Se presenta una crisis por resolver y por consecuencia el protagonista de esa historia enfrenta circunstancias difíciles que casi lo llevan al fracaso. ¿Usted ha visto una novela? ¿Sí? ¿Usted ha visto una película? ¿Sí? El protagonista de la historia casi se muere y se vuelve a levantar y otra vez casi se fallece y casi está en el fracaso, pero no muere porque es el protagonista. Llega al final de la historia con un final feliz. Eso es en la literatura. El protagonista enfrenta circunstancias difíciles que casi lo llevan al fracaso. Pero este patrón permite que haya momentos de peligro y suspenso. Pero al final, siempre hay una solución favorable a esa historia. Pues muchas obras literarias usan ese patrón. Pero el Antiguo Testamento no. El Antiguo Testamento no es una literatura cualquiera. El Antiguo Testamento no usa ese patrón o ese método. Fíjese que Génesis comienza con un mundo ideal. Génesis comienza con un mundo perfecto, donde Dios crea este universo, esta tierra, donde Dios crea todas las cosas que hay en ella, donde Dios crea al ser humano y lo pone en el jardín del Edén, donde no hay pecado, donde no hay nada malo. Un mundo ideal. Pero en breve llega la crisis. En breve llega el pecado a ese mundo ideal. Llega el pecado y la maldición del mundo.
Pero sin embargo, a lo largo de su narrativa encontramos protagonistas queriendo instar al pueblo de Dios al arrepentimiento. ¿Verdad? Empezamos a encontrar a Abraham, a Noé, a Moisés, a David, y todos estos protagonistas que están instando al pueblo de Dios al arrepentimiento y a la justicia. Pero todos los esfuerzos resultan inútiles. Todos esos esfuerzos han resultado inútiles. Al final el profeta Malaquías describe a un pueblo hastiado de su religión. El profeta Malaquías así describe al pueblo de Dios, un pueblo cansado de la religión. Mientras que los piadosos estaban esperando una solución más allá de su alcance. Esta es la historia del Antiguo Testamento. Una historia donde todo comienza muy bien, pero no hay un final muy feliz. Donde todos los protagonistas están buscando el mismo propósito, que es el arrepentimiento. Que es que el pueblo de Dios en realidad se enfoque en aquel pacto que hizo con Dios. Y al final no es muy feliz. El libro de Malaquías, que es el último libro del Antiguo Testamento, describe al pueblo de Dios como un pueblo hastiado, un pueblo cansado de su religión. Y si no me cree, vamos ahí al libro de Malaquías para que veamos en el capítulo 1, verso 12. Y veamos qué es lo que en realidad, cómo Malaquías está describiendo a este pueblo de Dios. Malaquías 1:12 al 14 dice, y vosotros lo habéis profanado cuando decís, inmunda es la mesa de Jehová, y cuando decís que su alimento es despreciable. Habéis además dicho, oh, qué fastidio es esto. Oh, qué fastidio es esto. En otras palabras dice, ya estamos cansados de esto. Qué fastidioso nos ha sido. Dice, y me despreciáis. Dice Jehová de los ejércitos, y trajisteis lo hurtado, lo cojo o enfermo, y presentáis ofrenda. ¿Sí sabe lo que era traer una ofrenda para Dios? Lo que Dios requería de su pueblo como ofrenda. Que fuera lo mejor de lo mejor. Que fuera un animalito sin mancha. Que fuera un animalito sin deformaciones. Que fuera un animalito que estuviera en perfecta condición. Y dice Jehová de los ejércitos, y trajisteis lo hurtado, o cojo, o enfermo, y presentasteis ofrenda. Esta era parte del pacto. Era parte del pacto que el pueblo hizo con Dios. Entonces dice Jehová, ¿aceptaré yo eso de vuestra mano? ¿Aceptaré yo eso de vuestra mano? Verso 14 dice, maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño, promete y sacrifica a Jehová lo dañado. Porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. Dios, Jehová, simplemente está recordándole a su pueblo que ellos habían hecho un pacto. Y dice, no lo has cumplido. Ni siquiera para traerme una ofrenda me has traído lo mejor. Has traído, teniendo lo bueno, teniendo lo mejor, me has traído lo peor.
Pero esa es la historia del pueblo de Israel. Esa es la historia del pacto que se hizo con Dios en el monte Sinaí. ¿Y ahora qué nos dice Jeremías? Ahora Jeremías aquí nos dice: he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Jeremías profetiza. Jeremías profetiza la seguridad del castigo divino, que si vemos en los capítulos 6 y 7 hasta el 9 de Jeremías, vemos que él profetiza el castigo divino, el castigo que está por venir. Y ahora más adelante, aquí en el capítulo 31, esto es mirando a un futuro, declara que vienen días en los cuales Dios hará nuevo pacto. ¿Por qué un nuevo pacto? ¿Qué pasó con el pacto anterior? Aquí Jeremías está profetizando a un futuro que nadie sabía la fecha, que nadie sabía cuándo sucedería ese nuevo pacto que Dios iba a hacer con su pueblo. Ahora tenemos que ser claros que esto no significa que el primer pacto entre Dios y el pueblo de Israel tuviera defectos. No, el pacto no tenía ningún defecto. ¿Sabe cuál fue el único defecto? No del pacto en sí, sino de los que hicieron el pacto, que no cumplieron. Que no cumplieron el pacto hecho. El primer pacto que era establecido entre Dios y el pueblo de Israel no tenía ningún defecto, de ninguna manera. Los pactos que Dios estableció con Abraham, con Moisés, con David, con todos estos protagonistas de la Biblia, fueron pactos perfectos. Fueron pactos que Dios cumplió al pie de la letra. Fueron pactos bien establecidos. El problema aquí era que este pacto, primer pacto, se había ratificado con personas imperfectas, con personas que no fueron capaces de cumplir el pacto. Ahí la gran diferencia. El pacto no se cumplió. El pacto se hizo con personas imperfectas, incapaces de no pecar. Y hasta el día de hoy seguimos siendo personas incapaces de no pecar. Pero mire lo que nos dice el verso 32. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. En otras palabras, Dios empieza a clarificar que este es un pacto nuevo, que es un pacto diferente, que no es igual al pacto que ya se había hecho anteriormente con sus padres. Pero hay un porqué. Hay un porqué ese pacto tiene que ser diferente al anterior. Hay un porqué ese pacto tiene que ser diferente a lo que ya no se había cumplido anteriormente. Hay un porqué. Dice ahí la siguiente parte de este verso, dice: porque ellos invalidaron mi pacto. Ellos no lo cumplieron. Ellos, el pueblo de Dios, no cumplió. Lo invalidaron. Dice: aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Aquí es importante recordar que Jeremías se está refiriendo al pacto que Dios hizo con Israel en el monte Sinaí. Es importante recordar eso.
Y Dios agregó, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Para este tiempo ya habían pasado cerca de 700 años. Cerca de 700 años después de que Dios había hecho ese pacto con su pueblo. 700 años es mucho tiempo. 700 años de desobediencia es mucho tiempo. Esto pasó en el tiempo de Jeremías, ya habían ocurrido casi 700 años de ese pacto. Ese era suficiente tiempo para reconocer que algo nuevo tenía que suceder. Algo nuevo. ¿Cuánto tiempo es suficiente tiempo para reconocer y entender que hemos vivido en desobediencia? Desafortunadamente ninguno de nosotros aquí tiene 700 años de vida, o tendrá 700 años de vida. ¿Cuánto tiempo es suficiente para reconocer que hemos fallado? El pueblo de Israel, después de 700 años, todavía no entendía lo que había hecho. Y mire lo que dice al final, dice, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. ¿Qué significa eso? ¿Cuál es la referencia aquí del marido? ¿Qué es un marido? Dice que la esposa debe de estar ¿qué? Sujeta al marido. El pueblo de Dios nunca estuvo sujeto a Dios. Estuvo en desobediencia. Dios fue como un marido de Israel. Esto nos recuerda la sujeción del matrimonio, haciendo de los dos una sola persona. Había un acuerdo que se tenía que cumplir. Había un acuerdo donde tendrían que estar en obediencia, porque Dios siempre cumplió su acuerdo. El apóstol Pablo describe el amor del marido a su esposa como un sacrificio. En otras palabras, lo que Dios estaba haciendo con su pueblo era un sacrificio. Es la referencia que nos dice aquí, y yo fui, dice, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Dios estaba sacrificando algo a través de su amor. Dios tenía el mismo celo por Israel. Visto en conjunto, Dios fue como un varón que toma a una mujer de la mano para hacerla su esposa. Lo triste de este retrato es que aunque Dios actuó con tanto amor, Israel invalidó el pacto. Israel no cumplió. Israel vivió en desobediencia. Entonces la pregunta es, ¿cómo es que lo invalidó? ¿Cómo invalidó ese pacto Israel? En el Antiguo Testamento describe la idolatría de Israel como un adulterio espiritual. Sí sabemos lo que hizo en cuanto Moisés se fue a recibir las tablas de la ley, ¿verdad? Que estuvo 40 días, 40 noches allá con Dios. Y cuando regresó, ¿qué estaba haciendo el pueblo? Adorando un becerro de oro que ellos mismos pidieron que se les hiciera. Idolatría. Uno de los más grandes problemas del pueblo de Israel. Entendiendo y reconociendo que tenían un pacto con Dios. Una de las capacidades
que Dios le dio al ser humano es desarrollar nuevos productos y mejorarlos con el tiempo. Eso lo podemos ver día a día. Usted va a comprar un teléfono el día de hoy y en unas cuantas semanas ya es obsoleto. Ya no sirve, hay que comprar uno nuevo. Porque ahora este es mejor, porque ahora tiene más tecnología, tiene más cosas que nos llaman la atención. Dios le dio al hombre, al ser humano, esa capacidad de hacer cosas nuevas y mejorarlas. Ahora que no todos tenemos esa capacidad, desafortunadamente. Pero sí hay personas que tienen esa capacidad, porque Dios se las ha dado para mejorarlas con el tiempo. Pero lo que Dios hizo al prometer un futuro pacto fue mucho más que una segunda versión o una revisión de los pactos antes establecidos. El nuevo pacto de Dios no es una mejor versión de su pacto. No es que se puso a estudiar su pacto y a ver qué podía mejorar. El pacto de Dios era perfecto desde el principio. El pacto de Dios fue perfecto desde el inicio. Pero a causa de nuestra desobediencia tuvo que darnos un nuevo pacto. Un nuevo pacto en el que en realidad ahora sí fuera posible que cumpliéramos. Y no porque ahora seamos mejores, sino porque su misericordia es nueva cada mañana. A veces no estamos cumpliendo el pacto porque nos falta motivación. ¿Qué me dicen de eso? ¿Qué tan motivados estamos esta mañana? ¿Qué tan motivados nos sentíamos hoy a las 7 de la mañana? ¿Qué tan motivados nos sentimos los lunes como a las 5 de la mañana? El ser humano es así, hermano y hermana. A veces no tenemos motivación para hacer nada. Y no es porque no sepamos lo que tenemos que hacer. Es porque simplemente no nos sentimos con la capacidad ese día de hacer lo que tenemos que hacer. Y nos desmotivamos. Si nos falta motivación es porque comparamos el propósito de Dios con nuestros intereses y ambiciones. Esa es la realidad. ¿Sabe por qué? Porque el plan de Dios no luce como el nuestro. El plan de Dios no tiene nada que ver con nuestras ambiciones y deseos. Y es por eso que a veces nos desmotivamos. Es por eso que a veces nos levantamos sin motivación alguna para buscar de Dios en nuestro diario vivir. Si nos falta motivación es porque comparamos el propósito de Dios con nuestros intereses y ambiciones. La solución no consiste en descartar la fe, porque no concuerda con nuestras expectativas. Consiste en caminar por fe. La solución consiste en caminar por fe y reconocer que la ley de Cristo es el camino de bendición. Es el nuevo pacto. Es vivir por fe, no por vista. Es vivir en realidad creyendo en las promesas de Dios. Entonces la pregunta es, ¿qué tan motivados estamos esta mañana? Y yo doy gracias a Dios por los que están aquí. Pero sabe que también sigo dando gracias por los que no están aquí. Porque podemos entender que en realidad hay personas que no tienen motivación en la vida. Porque
si en realidad hubiera motivación, hermano y hermana, quiero decirle que este salón estuviera lleno y no cabríamos aquí. Oye, hermano, pero es que es domingo, es el día de descanso y es el único día que yo tengo para descansar. ¿Y cómo me voy a levantar temprano? ¿Y cómo voy a hacer esto y lo otro? Eso está entre usted y Dios. Eso está entre usted y Dios. Porque Dios nos sigue llamando a que vivamos dentro del nuevo pacto. Ya el pueblo de Israel quebrantó todo el pacto. El primer pacto. Pero ahora nosotros como creyentes somos llamados a vivir dentro de ese nuevo pacto que es a través de Cristo Jesús. Y yo espero que no estemos pensando que el día que seamos llamados a estar delante de Él, podamos decir, es que estaba cansado. Es que ese día en realidad no me sentía muy motivado. Es que el miércoles vieras que es bien difícil para mí. Es que el jueves que se reúnen los hombres, vieras que de veras yo no puedo. Imagínense que Jesucristo hubiera puesto todas esas excusas antes de llegar a la cruz. ¿Qué sería de nosotros? ¿Dónde estaríamos el día de hoy? Todas y cualquier cosa que nosotros veamos como algo de lo que nos podemos esconder detrás de, para justificar lo que no hemos hecho, son simplemente excusas. Son simplemente que no estamos cumpliendo con el nuevo pacto, así como lo hizo el pueblo de Israel con el pacto inicial. Quiero invitar a alguien que vaya los siguientes versículos, versos 33 al 34, por favor. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Amén. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Dice Jehová. Dios mismo nos está hablando. Este es el nuevo pacto que haré. ¿Cuál es? Ese nuevo pacto. Tal vez es la pregunta que nos estamos haciendo en este momento. Cuando Jeremías profetiza esto en el verso 33, él no sabía el tiempo exacto. Él no sabía el tiempo exacto. ¿Qué nos dice en el verso 31? Dice aquí que vienen días, dice Jehová. Vienen días. ¿Cuándo? Así como la segunda venida de Jesucristo. No lo sabemos. Pero vienen días donde Él hará un nuevo pacto. Pero este es el pacto que haré. Jeremías no sabía el tiempo. Jeremías no sabía cuándo sucedería. Jeremías simplemente está profetizando a futuro de un nuevo pacto. Cuando Jeremías profetizó sobre este nuevo pacto, Judá estaba por comenzar un castigo. Judá estaba por ser deportada durante 70 años por su infidelidad. El pueblo de Judá estaba a punto de ser deportada y esa deportación iba a durar 70 años como un castigo. Jeremías no sabía el tiempo exacto en que Dios haría algo nuevo.
Solo dice después de aquellos días, sabiendo que la deportación de Judá a tierras lejanas no era el fin de la historia, sabiendo que este era simplemente el comienzo de algo. Pero en el futuro Dios introduciría un pacto completamente nuevo para los suyos. Y hoy sabemos que esto sucedió 500 años después. 500 años después de que Jeremías profetiza esto. ¿Y qué sucedió 580 años después? Cristo Jesús nace en Belén. Este es el nuevo pacto. Ese es el nuevo pacto que Dios promete a su pueblo. Dice, y daré mi ley en su mente, y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Este es el nuevo pacto. ¿Cuántos de nosotros en realidad tenemos la ley de Dios en nuestra mente y corazón? En nuestra mente y corazón. ¿Cuántos de nosotros en realidad pensamos en esa ley? ¿Cuántos de nosotros en realidad hemos puesto como prioridad cumplir esa ley de Dios? El pacto original se era conocida como la ley de Moisés, ¿verdad? El Pentateuco, los 5 libros de la ley de Moisés. Este era un documento físico, era un documento que estaba escrito, era un documento que estaba accesible a todo mundo. Y hasta el día de hoy está en nuestras Biblias. Está accesible. Pero ¿cuántos de nosotros de repente tenemos que quitarle el polvo a la Biblia de que se le acumuló durante toda la semana? ¿Está accesible? Ahí está para cada uno de nosotros. El problema no es el pacto. El problema somos nosotros. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán. ¿Usted cree en realidad que haya en este tiempo alguna persona que no conozca de Dios? ¿Que nunca ha oído de Dios? Usted se encuentra a alguien en la calle y todos son creyentes. Todos creen en un Dios. Ahora, eso no quiere decir que sean hijos de Dios. Pero si usted pregunta, las personas dicen que creen. El problema es que los demonios también creen. Y la palabra de Dios dice que tiemblan. Es que no es un problema de creer o no creer. Es un problema de obediencia. Es un problema de que en realidad no hemos entendido que ese nuevo pacto tiene un precio. Tuvo que haber un sacrificio. El nuevo pacto sería diferente. Dios dijo, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. En el futuro, todo hijo de Dios traería la ley grabada en su mente, el centro de su intelecto y la razón para contemplar la ley. Y en el corazón, el centro de las emociones y la voluntad para poner en acción esa ley.
el intelecto, donde todo lo pensamos, donde todo antes de hacerlo razonamos y pensamos para ver qué hacemos, si lo hacemos o no. Y en el corazón, si todo lo que hemos pensado acá no llega acá, simplemente somos seres con buenas intenciones. Para todo tenemos buenas intenciones. Oiga, hermano, hermana, ¿se acuerda de la promesa que me hizo? Oh, sí, ¿qué pasó? Oh, es que se me atravesó esto, se me atravesó aquello. Sí lo pensamos, pero nunca llegó a nuestro corazón para hacerlo. Todos tenemos cosas que hacer, todos tenemos cosas que se nos atraviesan en el camino. Pero la palabra de Dios dice que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. En otras palabras, si hemos prometido algo, que sea de la manera que lo hicimos, que lo prometimos. Con el primer pacto siempre se necesitaba un intermediario. Sí sabemos eso, ¿verdad? En el primer pacto todos tenían que ir ante el sacerdote, llevar su sacrificio, confesar su pecado, etcétera, etcétera. En el primer pacto, un pacto lleno de sacrificios, un pacto lleno de derramamiento de sangre, porque el pecado nunca paraba. A través de la desobediencia. Siempre se necesitaba un intermediario. Y los sacerdotes cumplían esa responsabilidad, lo podemos ver en Deuteronomio. Pero el futuro pacto, los creyentes podrían orar directamente a Dios. Y nos lo dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 7. Nos lo dice en el libro de Juan capítulo 16. Incluso más, bajo el nuevo pacto, todos los cristianos serían sacerdotes. Todos los cristianos, todo el creyente debe de ser sacerdote. Nos lo dice en la primera carta de Pedro, capítulo 2, versos 5 y verso 9. Que todos debemos de ser ese sacerdocio. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9. Mire lo que dice. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Mas vosotros, el pueblo de Dios, somos linaje escogido, somos real sacerdocio, somos nación santa, somos un pueblo adquirido porque Él ya pagó el precio. Ese es el nuevo pacto en el que vivimos, en el que debemos de vivir y en realidad entender lo que eso significa para nosotros. Quiero invitar a alguien que vaya a Lucas capítulo 22, verso 14 al 20, por favor. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Les dijo: ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? Porque os digo que no le comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios.
Entonces la pregunta que todos nos estamos haciendo tal vez hasta este punto es ¿cuándo? ¿Cuándo se llegará a ese nuevo pacto? Ese nuevo pacto que Jeremías profetizó 580 años antes del nacimiento de Jesucristo. ¿Cuándo? ¿Qué nos dice Lucas? Cuando era la hora. Cuando era la hora. Cuando era la hora del cumplimiento de ese nuevo pacto. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. ¿Cuándo se realizó el pacto que Jeremías pronosticó para el futuro? El Nuevo Testamento es un registro inspirado por Dios, demostrando que el nuevo pacto se inauguró con el sacrificio de Jesús en la cruz. Este es el tiempo del nuevo pacto. Este es el tiempo que el pueblo de Dios debe de entender que estamos viviendo, que tuvo un precio. Dice verso 16: porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: este es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto. Esta copa es el nuevo pacto que Jeremías profetizó y que ahora se va a cumplir. ¿Cuál es el significado de la copa? Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. En todo sacrificio tenía que haber derramamiento de sangre. Y aquí es donde se cumple el nuevo pacto a través de la sangre de Jesucristo. A través del derramamiento de la sangre de Cristo en la cruz. Para cada uno de nosotros. Aquí el evangelista Lucas relata: cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. La Pascua era la cena conmemorativa que se inició la noche en que Israel fue librada de la esclavitud. A través de esta cena, a través de esta Pascua, Jesucristo también nos liberta de la esclavitud, del pecado. En la primera Pascua, la sangre de una oveja se aplicó a los postes y al dintel de las casas. Lo podemos ver en Éxodo 12. Para salvar a los primogénitos de la muerte. En esta Pascua, Cristo sería la oveja inmolada y su sangre vertida para la salvación de todo el que cree en Él y lo confiesa como su Salvador. Esta es la Pascua que Jesucristo estaba deseando comer con sus apóstoles. Esta es la Pascua donde Él sabía que su sangre iba a ser derramada por cada uno de nosotros. Aquí sobre todo es importante notar que Cristo relaciona su sufrimiento en la cruz con el nuevo pacto. Este es el nuevo pacto del que Jeremías profetizaba. Aquí
dejando ver que Dios establecerá el pacto del que habló Jeremías. La muerte de Jesús en la cruz estableció el nuevo pacto. Su cuerpo quebrantado y la sangre vertida se aplican por fe a favor de todo aquel que lo recibe como su Señor y Salvador. Este es el nuevo pacto, hermano y hermana. Acabamos de ver qué es lo que pasó con el antiguo pacto. Acabamos de ver que el pueblo de Dios fue irreverente, que el pueblo de Dios fue desobediente, que el pueblo de Dios invalidó ese pacto que Dios hizo con su pueblo en el monte Sinaí. Jeremías profetiza de un nuevo pacto que es cumplido a través de Jesucristo, que es la esperanza que tenemos a través de su muerte y resurrección. ¿Para quién? Para todo aquel que crea, para todo aquel que lo acepte como su Señor y Salvador. Entonces la pregunta que quiero hacer esta mañana, hermanos, es ¿qué diferencia hay entre una religión externa y una fe interna? ¿Le hace eso diferencia a usted? ¿O simplemente seguimos viviendo por una religión que nos enseñaron, que nos inculcaron, que nos trae tradiciones y cosas que hacer, pero que en realidad no tenemos una relación personal con Cristo? Porque esa es la fe interna. Porque esa es la fe por la cual podemos vivir día a día. En realidad dependiendo de lo que Cristo ya hizo en la cruz para cada uno de nosotros. ¿Será que en realidad nosotros hemos podido apreciar la diferencia entre la ley y la gracia? La ley y la gracia. La ley es el viejo pacto. La gracia es el nuevo pacto. Y es solamente a través de algo que nunca podremos alcanzar por nuestros propios méritos. Es solamente a través de lo que Jesucristo ya hizo en la cruz, por usted y por mí. Y no hay otro camino. Y no hay otra manera. Así que vamos a concluir aquí. La Biblia nunca niega la realidad de los problemas en la vida. Hermano y hermana, si alguien le dijo a usted que usted convirtiéndose al cristianismo nunca iba a tener problemas, déjeme decirle que le mintió. Jesucristo mismo dice: en este mundo tenéis aflicción, pero tened paz, porque yo he vencido al mundo, dice Jesucristo. La realidad es que este mundo nos trae problemas, pero ha mejorado los recursos que tenemos para buscar la ayuda de Dios. Antes el pueblo acudía a los profetas y sacerdotes para encontrar la respuesta de Dios. Y esa era la realidad en el Antiguo Testamento. El pueblo de Dios acudía a los sacerdotes y profetas. Pero bajo el nuevo pacto tenemos un acceso directo a Dios. Ya no tenemos que ir delante de un sacerdote para confesarnos, para llevar sacrificio. Dios mismo dice: ya no quiero más sacrificio. Lo que quiero es obediencia. Dios nos llama a que seamos un pueblo obediente.
donde ahora podemos tener una relación directa con Dios a través de Jesucristo. Porque Cristo Jesús es nuestro mediador que siempre intercede por nosotros. ¿Y sabe por qué intercede? Porque nosotros seguimos fallando. Porque nosotros seguimos pecando. Y no quiere decir que sea intencionalmente. Pero por si acaso tenemos un intercesor. Así que, hermanos, los voy a dejar como siempre con esta cita para terminar. Ahí en el libro de Romanos capítulo 5, verso 8 al 10. Que dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Que Dios me los bendiga. Amén.